¿Qué tal, queridos estudiantes de séptimo año? En este video vamos a continuar con el estudio de las sucesiones numéricas, realizando un ejemplo de cómo encontrar el término general de una sucesión. Así que bueno, manos a la obra. Básicamente en este ejemplo, lo que se nos pide determinar es el término o número que completa la siguiente sucesión: 2, 5, 14, 41, 22, 122, perdón, y el término faltante, el término que debemos hallar. Pero antes de construir un término general, analicemos la sucesión. Tenemos que acostumbrarnos a trabajar con los elementos que conforman parte de la sucesión para encontrar algunos tipos de relaciones que hay entre los términos. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer es observar las diferencias entre los términos de la sucesión. Esta es una técnica muy utilizada y que puede resultarnos útil. Por ejemplo, vemos que entre el primer término y el segundo tenemos una diferencia de 3 unidades. Entre el 5 y el 14, una diferencia de 9 unidades. Entre el 14 y el 41, 27 unidades. Y entre el 41 y el 122, de 81 unidades. Es decir, tenemos el siguiente esquema. Diferencia de 3 para el término 1 y 2. Una diferencia de 9 para el segundo término y el tercero. 27 para el tercero y el cuarto. Y 81 unidades para el cuarto y el quinto. Estas diferencias las podemos obtener restando. Al término mayor le restamos el término menor. Y la pregunta sería, ¿quién sería la quinta diferencia? Si conociéramos esta diferencia, fácilmente podríamos encontrar el término faltante. Pero bueno, podemos notar un aspecto más, y es que cada una de las diferencias dadas anteriormente representan potencias del número 3. El 3 lo podemos expresar como 3 a la 1. El 9 lo podemos expresar como la segunda potencia del 3. El 27 como la tercera potencia. El 81 como la cuarta potencia. Y, si podemos notar acá, se ha formado una nueva sucesión entre las diferencias. Por lo cual, una sucesión nos ayudará a resolver la sucesión original. Aquí es muy fácil observar cuál es la regla de formación, y es que la potencia va aumentando en 1. Por lo tanto, es fácil deducir que la potencia faltante es 3 a la 5, que si lo desarrollamos, obtenemos el número 243. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que entre el quinto término y el término faltante hay 243 unidades. Por lo tanto, para hallar el término faltante, simplemente al último término de la sucesión le debemos sumar esta diferencia. Y 122 más 243 nos da como resultado el término 365, que es el último término de la sucesión. Hasta ahora no hemos hecho más que realizar descripciones verbales del análisis que hemos realizado en torno a la sucesión. Eso lo vimos al inicio del trabajo individual, ¿verdad? Que las sucesiones las podemos expresar de una manera verbal para encontrar la regla de formación. Sin embargo, la pregunta es, ¿podremos encontrar un término general? ¿Una fórmula que nos permita obtener algún otro término de la sucesión? Bueno, para ello lo que vamos a hacer es analizar los términos. Recordemos que el término a sub 1 es 2, el segundo término 5, el tercero 14, 41, 122 y 365 con el que acabamos de obtener. Pero los podemos escribir de otra manera. Los podemos escribir de la siguiente forma.
El a sub 1 lo podemos escribir como 2. El a sub 2, recordemos que es el 5. Y el 5 lo obteníamos tomando el 2 y sumándole 3. Es decir, 2 más la primera potencia del 3. El tercer término, que corresponde a 14, lo podemos obtener como 5 más 9. Pero el 9 recordemos que lo podemos expresar como un 9 a la 2. Y así sucesivamente vamos tomando que el término cuarto se construye con el tercer término, que es 14, sumándole la tercera potencia. De manera que el término 6 sería 122 más la quinta potencia del 5. La quinta potencia del 3, perdón. Hasta aquí, bueno, pues hemos hecho un análisis bastante exhaustivo. Sin embargo, es importante notar otro aspecto, y es que cada uno de los términos depende del anterior. Eso lo podemos expresar de la siguiente forma. El a sub 2 lo obtenemos a partir del a sub 1 más la primera potencia del 3. El a sub 3 lo obtenemos a partir del a sub 2 más la segunda potencia del 3. Y así continuamos construyendo hasta darnos cuenta que el a sub 6 se construye tomando el a sub 5, es decir, el término anterior, y sumándole la quinta potencia de 3. Entonces, habiendo analizado esas ideas, es fácil construir el término general, es decir, la regla que nos permite obtener el término en la posición n, es decir, en una posición cualquiera. Lo podemos expresar de la siguiente forma. Un término n se obtiene como a sub n-1 más 3 elevado al n-1. ¿Por qué? Bueno, porque observe que si queremos obtener el término a sub 6, debemos tomar el a sub 5 y sumarle la tercera potencia, la quinta potencia del 3. Es decir, la potencia y el número de términos coinciden, son el mismo. Y además, son el término anterior al que yo deseo encontrar. En este caso, deseo encontrar el término 6. Por lo tanto, el subíndice del término y la potencia son el término anterior a 6. Y puede observarlo aquí también. Para hallar el término a sub 5, yo debería decir el término anterior a 5 es el 4. Entonces debo tomar el a sub 4 y sumarle la cuarta potencia del 3. Ello nos permite construir el término general. Sin embargo, es importante recordar que cuando construimos el término general mediante una ley de recurrencia, es decir, que un término depende del anterior o de los anteriores, debemos indicar a partir de qué término funciona la sucesión. Si analizamos, no podemos calcular el primer término, porque el primer término es independiente. En cambio, el segundo depende del primero, el tercero del segundo, y así sucesivamente. Por lo tanto, nuestra ley de recurrencia está dada por a sub n-1 más 3 elevado a la n-1 con n mayor a 1. Es decir, que para todo n mayor a 1, es decir, a partir del 2, la fórmula funciona. Y para ello necesitamos saber también quién es el primer término, que en este caso es el a sub 1, que corresponde al número 2. Con ello, entonces, hemos resuelto el problema de encontrar el sexto término de la sucesión, pero hemos ido más allá, dándole una forma algebraica al comportamiento observado de la sucesión, con lo cual podemos encontrar cualquier término, siempre y cuando conozcamos el término anterior a él. Esperamos que este video haya sido de su utilidad y le recordamos continuar trabajando con las guías de actividades para el desarrollo de los conocimientos
en los temas de relaciones y álgebra.